Juanjo, no sé si has terminado tu exposición o dejamos un poco espacio a... Queda la otra pata, que es lo que es la democracia de baja calidad. Pero si queréis seguimos hablando de esto. Y no sé cobrar lo mismo. Sí. Solo una cosa, una pregunta. En esa comisión del IBEX y esos estudios, ¿tú podrías dar el nombre de alguna empresa que particularmente se distinga de las demás? ¿Para bien? Bueno. Para bien. A ver, lo que nosotros hacemos es analizar la información que ellas publican, la calidad de la información que publican. Lo cual tiene un problema, y es que nosotros no sabemos si lo que publican es totalmente real o no. Pero bueno, analizando la información puedes ver si detrás hay algo o no. En la medida que está bien armada y que... En fin. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo es muy light todo lo que hacen todas, ¿vale? Entonces, las que mejor salen paradas son las que dedican un poco más de esfuerzo a dar esa información que es muy light. Nosotros tenemos un baremo que pasamos de valoración cualitativa a cuantitativa, ¿no? Y entonces en el baremo que va de 0 a 4 y 3 es lo que consideramos nosotros información completa, ¿no? O sea, información suficiente, digamos. Las mejores están en el 1 y pico, 2, cerca del 2. Pero ahí está metido también lo que es toda la información a los accionistas, ¿vale? Que es la que mejor tienen. ¿Por qué? Porque hay una obligación legal. Entonces, en nuestra media, digamos que si quitamos la de los accionistas, sí, bueno, pues estarán en torno al... no llega al 2. ¿Vale? Las mejores, que son las que dedican un poquito más de esfuerzo a esto, que son las eléctricas, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica, que son Telefónica y que son los bancos, el Santander y el Banco BBVA. Pero realmente no tienen información como para decir, joder, ha habido un cambio. Realmente la gestión están en ello. O sea, por eso te quiero decir que hay que seguir en la lucha, de alguna forma, porque sus discursos sí que cada vez, sorprendentemente, sí avanzan en el discurso de cierto compromiso y tal. Luego la realidad es que no, pero las cosas empiezan por escribir, ¿sabes? Creo que así es como la humanidad ha ido avanzando. Primero se escriben las cosas, que hasta que se escriben lleva un tiempo, y luego poco a poco se lucha porque se cumpla aquello. Se está empezando a escribir, parece un buen principio, ¿no? Yo tengo unas preguntas y sobre todo me gustaría lanzar unas reflexiones para si puedo, redirigir el diálogo. Sí me gustaría que hicieras una brevísima referencia a lo que es la democracia participativa, ¿vale? Y luego ver las conexiones que puede tener todo eso con, en un primer momento, eso ya no es tuyo, sino posiblemente puede ser mío o incluso de nosotros, respecto a la participación en el arte. Es decir, nos estamos contando esto en una facultad de Bellas Artes. Y luego me gustaría incidir muchísimo en el punto ese de cómo podemos actuar, si puedes situarnos algunas pautas claras de actuación, porque creo que hay un desconocimiento total de decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Porque nos falta muchísima educación al respecto. No nos han educado en ese concepto de actuar, ¿no? Me encanta el concepto de la acción, ¿no? La acción tomada desde otro punto de vista, ¿no? Y sobre todo ver por qué, sí, desglosar un pelín más
el por qué es un momento fantástico para reflexionar sobre estos aspectos y sobre todo, qué responsabilidad tenemos nosotros desde el ámbito de ser unos individuos que estamos involucrados en este presente, en el hoy y aquí, y sobre todo reflexionar desde el punto de vista que somos artistas. Es decir, cómo podemos actuar desde el punto de vista artístico. Eso ya yo creo que es más nuestro para empezar a intercambiar cosas, sobre todo cómo proyectar, cómo se podría proyectar todo eso desde el ámbito artístico. Establecer ya esas conexiones que a mí me parecen tan sumamente importantes. Y sobre todo lo de la participación, porque a mí eso sí, sobre todo tuvimos ahí un flechazo con la participación realmente muy interesante, entonces queremos desvelarlo. Vale. Pues entonces, muy brevemente, voy a hacer un apunte solo sobre lo anterior, porque quizá no he hecho mucho hincapié en qué tiene que ver la participación con el tema de la responsabilidad social de las empresas. Y es que en el ámbito empresarial también se está tratando de dar un rol a esos actores que están alrededor de la empresa para que participen de alguna forma en una interrelación con la empresa, ¿vale? Hasta ahora la empresa decide con sus criterios qué hace y cómo afecta a los trabajadores o al medio ambiente o a la sociedad tal, y no se relaciona más que por los cauces legales. Y con esto la responsabilidad social se establecen unos espacios donde la empresa quiere, para prevenir riesgos de sus impactos negativos y potenciar los impactos positivos, sentarse con las comunidades locales para entender qué impactos negativos está teniendo la empresa sobre ellos y cuáles también, llegar a compromisos. Quiere sentarse con los empleados, quiere sentarse con los proveedores, ¿vale? Inditex, por ejemplo, es un caso que antes le he puesto muy mal y se me ha olvidado ponerle bien. Inditex, H&M, hay algunas cadenas de ropa que, a partir de ciertos escándalos que ha habido, han decidido iniciar una línea de trabajo que es sentarse con los productores para ver en qué estado están de derechos laborales, derechos humanos, temas medioambientales, y ver hasta qué punto eso se puede mejorar o hay que cambiar de proveedor porque realmente no llega a un mínimo, ¿vale? Pero se establecen unos espacios de participación, digamos, en la relación de las empresas con sus grupos de interés. Eso era simplemente porque creo que no lo había contado bien. Sobre la democracia participativa, vamos a ver. Como decía antes, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, creo que Rousseau, me apunté aquí, que dice que una sociedad democrática es una sociedad donde ninguna persona es tan pobre que tiene que venderse a otra, ni ninguna persona es tan rica que puede comprar a otra. Democracia de alta intensidad le llaman a una democracia en la cual se sustituyen las relaciones de poder unidireccional por relaciones de autoridad compartida, ¿vale? Democracias, sistemas democráticos hay muchos, y el problema es que se han unificado demasiado. Se ha pensado que solo había un modelo con pequeñas variantes, y entonces, bueno, básicamente el que más se utiliza es la democracia representativa, ¿vale? Y es la que tenemos aquí, que hay pequeñas variantes. Por ejemplo, en Estados Unidos la democracia representativa, tú eliges a una persona, que esa persona es de un partido, pero esa persona tiene libertad total para votar a favor o en contra del Partido Demócrata o del Republicano en base a lo que sus electores le han dicho. Los electores de su condado, en Inglaterra es algo parecido. En España, como sabéis, no. Tú votas al bloque socialista, al popular o al otro, y allí ellos deciden si... Eso es un problema, evidentemente, porque la representatividad de quienes votamos, nuestra pluralidad,
se ve absolutamente cercenada, ¿no? Ellos son un bloque, o sea, es como si todos nosotros pensásemos igual. O sea, vamos a ver, si todos votásemos al mismo partido, todos los que estamos aquí hemos votado al mismo partido, entonces, en toda votación en el Congreso, todos siempre vamos a estar de acuerdo. Eso, evidentemente, o sea, como punto de partida es no representativo de lo que es la sociedad. Entonces, bueno, luego hay otros casos como el de Suiza, por ejemplo, donde hay votaciones constantes, o sea, por cantones, ellos están organizados hace poco, pues, o sea, pero yo no sé si fácil una vez al mes. En Suiza hay referéndums de las cosas más dispares y más concretas, ¿no? En España no, en España vamos a votar una vez por cada uno de los 3 niveles, o de los 4 ahora con Europa, y punto. La democracia participativa lo que hace es buscar que esa autoridad, o sea, que esa relación de poder pase a ser autoridad compartida de alguna forma. La democracia participativa tiene, por un lado, o sea, es muy intensiva en recursos, porque... A ver, ¿dónde he puesto mis notas? Aquí. Es muy intensiva en recursos porque requiere mucho tiempo. Menos que el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que como toda esta parte habíamos dicho que no se puede tocar porque es para sueldos, de lo que quedaba, que habíamos, después de horas y horas de discusión, habíamos decidido hacer una carretera y una cancha de baloncesto, ahora resulta que no nos llega ni para la carretera y para la mitad de cancha de baloncesto. Problema gordo, porque se deslegitima todo el proceso. La sociedad civil ha invertido tiempo, no sé qué, desconfían de lo que les dice el ayuntamiento, desconfían de la parte estatal, ¿vale? Y el tercer punto es cómo se participa, porque puedes participar, o así como estoy contando, en el que la sociedad civil decide cómo se emplean, por ejemplo, los fondos, y luego es el ayuntamiento el que lo ejecuta y ellos vigilan el que se haga lo que se había acordado. O otra forma de participar es creando grupos, comités civiles, a los que se les da el dinero para que sean ellos los que directamente ejecuten. Esta segunda opción tiene riesgos importantes, ¿vale? Porque normalmente estas experiencias participativas se están haciendo en India, en el Perú. Yo conozco de esta segunda parte, hay unos comités, por ejemplo, de educación, donde una parte del presupuesto de educación a nivel local se le da a un comité cívico, ¿vale? Donde están profesores, padres de alumnos y tal y cual. Problema, que si no es una sociedad civil organizada y madura, es fácil la corrupción, los intereses y demás. Entonces, la democracia participativa, hay varias iniciativas, normalmente en países del sur, en España también hay algunos ayuntamientos que han empezado a trabajar en ello. Es muy, muy minoritaria con respecto a la representativa. Yo creo que es complementaria. O sea, sinceramente, pensar en una democracia participativa a nivel estatal es complicado. Es complicado porque la gestión simplemente de quién participa, de estos temas que hemos dicho, quién participa, qué temas se someten a participación y cómo se gestiona eso, es complicado. Entonces, en el ámbito local tiene mucha importancia porque realmente son problemas cercanos, la gente los entiende directamente y ahí es donde hay más experiencias, ¿no? No es nada fácil, o sea, la democracia participativa, hay experiencias muy buenas en Brasil, en Colombia, pero es muy complicada, o sea, es muy complicada porque requiere mucho esfuerzo de la sociedad civil,
que esté formada y de mucha confianza, o sea, de una relación de confianza con los poderes públicos. Clave, básico en la democracia participativa es el acceso a la información pública, o sea, que realmente luego la sociedad, por un lado, para tomar la decisión, tenga acceso a conocer, como tú decías, exactamente qué es lo que pasa, o sea, cómo funcionan las cosas, cuánto dinero hay, cuánto se ha gastado, qué funciona, qué no funciona. Entonces, en la parte de democracia participativa es impepinable porque si no, no podemos decidir, o sea, es que ¿qué vamos a decidir entre nosotros qué se hace con el dinero si realmente no sabemos cuánto dinero hay, cuánto cuesta hacer las cosas, ¿vale? ¿Quién es quién decide? Y en la democracia representativa, que es la nuestra en realidad, hasta ahora el acceso a la información pública no ha existido. O sea, es mínimo, son migajas sobre lo que nos informan. Con lo cual, no podemos ejercer una función ciudadana importantísima que es de control público. Finalmente, por muchas normas y reglas que se pongan para prevenir la corrupción, para que no se despilfarre y demás, el hecho de que el Estado sea opaco hace que exista un corporativismo entre los funcionarios, ¿vale? Culturalmente estamos acostumbrados a llegar a la ventanilla y que el funcionario nos diga no, eso no te lo puedo dar. No, esto usted tiene que traer no sé qué. Y él y todo lo que hay detrás, o sea, para nosotros es opaco, no sabemos nada más que lo que él nos dice. Para que esto cambie, evidentemente, tú, ciudadano, eres en realidad el que está, o sea, el accionista, que decíamos antes, ¿no? O sea, en realidad todo lo que hay ahí es mío. También es tuyo, pero también es mío. Entonces, explícame cuál es el concepto por el cual, y esto es así en España, yo no puedo tener acceso a un contrato firmado del ayuntamiento con la empresa que gestiona, me da igual, el servicio de limpieza. La razón última por la cual yo no puedo tener. Porque si lo pensáis, es como si el presidente de la comunidad de vecinos, que al final es alguien que le toca el cargo y dice, bueno, ocúpate tú de gestionar esto. Y dices, oye, déjame ver los papeles de la limpieza que hemos hecho del tejado. Y te dice, no. Pues no te lo puedo enseñar. Bueno, ¿por qué no lo puedo enseñar si es mío, si lo he pagado yo? Pues es de ese mismo concepto, pero en grande. O sea, de repente el Estado te empieza a poner una serie de trabas a las que nos hemos acostumbrado por una cultura burocrática, ¿sabes? Estamos acostumbrados a llegar allí y que sea así, pero no tiene ningún sentido, o sea, es una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Y el derecho a acceso a la información pública, y con esto ya voy a acabar y paso a otro, lo que supone es que, por un lado, toda persona, todo ciudadano, pero no ciudadano también, es decir, toda persona tiene derecho a conocer información pública, documentos, archivos, salvo aquellas que sean consideradas confidenciales. Y para ser algo considerado confidencial, se tienen que establecer unos criterios muy claros de qué es confidencial. O sea, no, porque ahora mismo todo es confidencial. Y no tiene ningún sentido, ¿no? Pues confidencial porque afecta a derechos de las personas, derecho a intimidad, ¿vale? A la seguridad nacional, ¿vale? Poco más. Porque afecta a la propiedad intelectual, ¿vale? Y poco más. O sea, en realidad es que todo debería ser abierto. Yo debería tener derecho a conocer cómo funciona el ayuntamiento por dentro. La ventaja de esto es que hace ciudadanía. O sea, al final, el que nosotros ciudadanos confiemos en la administración pública es importante. Es muy importante. Es muy importante que confiemos en el Estado, para no arrinconar al Estado como hemos visto antes y que el Estado tenga su función. Evidentemente el Estado no tiene que hacerlo todo. Yo no soy... No es que piense que el Estado
tiene que estar en todos los servicios y demás, pero el Estado tiene su función y esa función es importantísima que la haga. En la medida que nosotros ciudadanos confiemos en el Estado, la confianza es clave y esa es a través de la transparencia. Otro tema es que ningún ciudadano tiene que explicar por qué quiere información. Porque, o sea, a mí me ocurre, nosotros estamos haciendo una labor de mandar solicitudes de información a diferentes cuerpos del Estado para ver qué ocurre, ¿no? Hemos hecho varios estudios y muchas veces te preguntan que para qué lo quieres. Entonces, eso es algo que va totalmente en contra del derecho. Yo lo quiero, ¿para qué lo quiero? Lo quiero porque lo quiero saber. O sea, es ni más ni menos. Además es que mejora la gestión pública, o sea, en la medida en que hay transparencia, pues los funcionarios tienen que trabajar mejor. En el Perú, tú, en un ayuntamiento del Perú, en un gobierno regional, han instalado un sistema informático por el cual tú, ciudadano, puedes saber qué funcionario tiene tu expediente, en qué momento. Puedes ver exactamente cuánto cobra cada uno de los funcionarios. Puedes ver cuánto dinero se ha gastado, creo que es semanalmente, de entradas y salidas. Tienes acceso prácticamente a información pública, la que quieres. Eso está pasando en el Perú, en México, en Armenia, en Bulgaria. Está pasando en países que nosotros miramos por encima del hombro pensando que son... Con esto no quiero decir que nuestra democracia sea peor que la de ellos, pero sí que los sistemas de transparencia y demás son ahora mismo absolutamente arcaicos. Bueno, básicamente, yo creo que con esto tampoco me quiero alargar mucho más. En cuanto a lo otro que decías, ¿cómo se puede participar, ¿no? O sea, por un lado... Respecto a ese momento también especial que estaba señalando, un momento clave, crítico, importante en el que se pueden cambiar cosas, ¿cuál crees tú que tendría que ser nuestra posición o cómo crees que podemos modificar este tipo de dinámicas y favorecer, si se puede, un cambio que sea mucho más coherente, más constructivo y que nos ayude a aprender? Hombre, desde cosas muy prácticas de, digamos, activismo ciudadano, evidentemente el activismo de consumo es evidente. O sea, por ahí sí que duele a las empresas y realmente se pueden cambiar cosas, ¿no? Que es decidir a quién compras y a quién no. Evidentemente te puedes volver loco. Sí. Te puedes volver loco. Porque si no, llega un punto que no puedes hacer nada. Yo no recomiendo volveros locas. Yo no lo hago, desde luego. O sea, claro, es que consumimos continuamente consumimos, es lo que os decía antes, estás todo el rato relacionando con empresas, todo el rato. Entonces, si te estableces unos criterios éticos muy potentes sobre a quién compras y quién no, te bloqueas, porque no te da tiempo a ver toda la información que deberías ver, ¿no? Entonces, por la salud, hay que hacerlo, pero sin volverse loco, ¿no? Pero bueno, el activismo de consumo me parece importantísimo, como por dónde puede actuar la ciudadanía. Por otro lado, la parte de derecho a acceso a la información, veremos a ver. O sea, el gobierno se ha comprometido este año a hacer una ley de acceso a la información pública en España que no existe. En otros países donde la sociedad civil está muy organizada, digamos que sí que ejercen ese control a través de la información pública. Creo que los ciudadanos en España de momento es que no sabemos ni lo que es. O sea, no sabemos ni lo que es ese derecho de poder yo ir a pedir esto, ¿no? Entonces, esa parte de acceso a la información pública creo que de momento está en un estadio muy inicial para la ciudadanía.
Creo que de momento está en un estadio muy inicial para la ciudadanía. O sea, directamente no se conoce. Directamente los políticos, cuando hemos hablado con ellos, no sabían lo que era. Es así de fuerte. O sea, no sabían lo que era el acceso a la información pública. Entonces, bueno, una vez que exista ese derecho, yo lo considero clave, o sea, básico, el que todo ciudadano sepa que tiene derecho y que debe pedir esa información cuando tenga dudas, cuando quiera informarse de algo. Y iniciando la otra parte del debate que os paso el testigo, yo considero que el arte es clave. O sea, el arte como comunicación a la sociedad, como expresión de sentimientos o de momentos, ¿no? O sea, es decir, un discurso como el que yo puedo estar dando ahora, desde luego no artístico, tiene un efecto, ¿vale? Una acción artística con este discurso, bueno, el que cada uno quiera, yo no quiero leccionar a nadie sobre cuál debe ser vuestro discurso, ¿no? Pero digamos que la acción, el ser un principio activo, ¿no? El arte como principio activo de cambio político o de democracia. Yo sinceramente lo que creo es que nos han vendido nos han vendido un concepto de democracia muy pobre, sinceramente, y que que deberíamos aspirar a más, ¿sabes? A que esos valores que pensamos que son los que estamos de acuerdo, ese suelo sobre el que estamos de acuerdo que son los derechos humanos, pues bueno, funciona en otros entornos, ¿no? En otros ámbitos más amplios. Y el discurso artístico, bueno, así siempre ha sido, ¿no? A lo largo de la historia, creo que es un vehículo clave de concienciar, movilizar y crear opciones. Y ahora sois vosotros los artistas. No sé qué pensáis. No creo que se pueda cambiar el mundo con una película, ni con una canción, ni con una escultura, ni con una acción cambiar el mundo, ¿no? Pero como decía María Jesús, a base de propuestas de protestar y protestar y tal, pues han ido cambiando las cosas a lo largo de la historia. A lo mejor, o sea, María Jesús... Sí, me has puesto 20 años más, que me duele. O sea, que es por la de pues eso, ya no sé, vamos a ver que se puede que a partir de una acción, a partir de una propuesta artística, ya por hablar de algo que estamos hablando de artístico, ¿no? Pero se puede, es otra manera de protestar, de gritar, y si lo hacemos a lo bestia, pues... Yo creo que es, de alguna forma, tocar ciertas teclas en otras personas. O sea, que una persona ante una obra de arte o ante lo que sea, le dé que pensar, ¿no? Y eso es lo que a casa. Yo creo que para tocar esa tecla, la tecla tiene que existir en la población. Es decir, si la gente no tiene esa mentalidad, tú aunque toques la tecla, si la tecla no existe, por ejemplo, tú Duchamp puso un urinario, pero la gente tenía una necesidad de cambio, ¿no? Entonces él tocó la tecla y la gente asumió ese cambio, ¿no? Yo creo que si ahora mismo la población tampoco tiene, o no lo ve, o simplemente está sin misma y dice, bueno, yo voy a vivir 80 años, total, ¿qué más me da? ¿No? Pero la gente también tenemos a los jóvenes, ¿eh? No le echamos un palo a los mayores.
Pero es yo digo, o sea, yo digo la mentalidad, ¿no? De, bueno, yo estoy aquí de paso y como estoy de paso, pues total, si me voy a morir y... Pero es porque nos educan en esa pasividad. Exacto. Claro, ese es el tema que yo creo que también hay que, no sé... Y cuando te quejas por algo también te dicen que te quejas por cualquier cosa. Por experiencias de este pequeño mundo de Aranjuez. Y te cogen como los conflictivos. Los de Bellas Artes. No por otro tipo de problemas de que siempre se está diciendo que la juventud no se queja por nada, de que siempre va a su aire cuando nos quejamos por algo que vemos injusto que nos ha pasado a nuestro curso. Pues bastante conflictivo ya para el resto de la facultad, de lo que sea. Yo creo que tampoco se nos ha enseñado a quejarnos. O sea que yo veo como una necesidad importantísima que nos eduquen de acuerdo a las estructuras que estamos viviendo. Es decir, esta charla que acabamos de tener, o sea, me parece tan básica, o sea, tan elemental y tan básica, y yo me considero tan ignorante, o sea, como la pasamos tan por encima, o sea, que sí, como, y todo esto diciendo, pues que tenemos tanto que hacer, y diciendo, ¿no sería más coherente que nos educasen para establecer un tipo de pautas claras de actuación para modificar este tipo de situaciones? O sea, no sería no es tan complicado. O sea, como hay personas lúcidas, tan lúcidas como Juanjo, que te lo ha explicado en un par de horas y te quedas diciendo, joder, qué estupidez. Y es que lo ha expresado de una manera tan sumamente clara, transparente, rotunda, que es que no te cabe ningún ápice de duda de que es que eso es una verdad como un templo. O sea, es que diciendo, en ese sentido, diciendo, ¿por qué no se pueden modificar las cosas así? Es decir, ¿cómo ha actuado el sistema de una manera tan sumamente radical para dejarnos completamente inmovilizados, ¿vale? Completamente paralizados, concretamente en uno de los ámbitos que tenía que ser más activo y más dinámico posiblemente de todo el mundo? Es decir, que este pequeño granito, este granito, esta semillita que tenemos aquí, en esta clase, es que posiblemente sea la clave de un cambio tremendamente importante en muchísimo tiempo. Es decir, os voy a hacer un balance, es decir, vamos a descontextualizar un poco esto y decir, ojo, que somos, según ha dicho Juanjo, un país en el que, en cierta manera, tenemos una situación económica y social muy solvente, ¿vale? Estamos en una zona en Madrid que, en cierta manera, tenemos un acceso a la información tremendamente importante, ¿vale? Estamos en una de las carreras, ¿de acuerdo?, en las que, en cierta manera, se tiene que potenciar el aspecto ideológico e intelectual, ¿vale? Somos universitarios, somos en un ámbito directamente de edad que teóricamente tendría que ser los individuos que generasen un tipo de cambio o de actuación, ¿vale? Si empezamos a excluir diciendo, joder, que igual tenemos que ser nosotros o que tenemos que empezar a ser nosotros los que empecemos a fomentar ese tipo de cambio de alguna manera. Es decir, que visto de esa manera, de acuerdo, es que a mí, cuando me dicen, ¿hago arte social o no arte social? Cuando se empieza a mirar uno el propio ombligo, ¿vale? En cuanto a la expresión de estéticas y demás, y comparas con dónde estamos viviendo y lo que está sucediendo, a mí se me generan muchísimas dudas, diciendo, igual tengo que en un momento determinado hacer algo, no sé si artísticamente, sino personalmente, para generar un tipo de cambio determinado. Es decir, joder, que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es que se me queda todo esto diciendo, y te puedo decir, en Bellas Artes, y te puedo decir en Aranjuez, porque se dan unas circunstancias espaciotemporales magníficas, porque son unos grupos pequeños, bien avenidos, es decir, como que hay una cohesión. Es decir, si no somos nosotros, ¿dónde puñetas va a surgir todo esto? ¿Vale? A mí se me genera como, vale, diciendo, de esa exención directamente de responsabilidad, ahora os lo echo todo encima, ¿vale? Es decir, si no sucede aquí, ¿dónde puñetas va a suceder? Y si no son los artistas, ¿los van a hacer lo de derecho? ¿Los de filosofía? ¿Se va a hacer con el proceso de Bolonia? Jo, es que en ese sentido, diciendo, a mí se me acaban, o sea, que
también a veces me pongo en un aspecto un poco más derrotista o más salvaje. Yo creo que con los años me he ido apaciguando. Yo creo que ahora otra vez Juanjo me ha hecho saltar cuando empecé a dar clases. Sí, estaba continuamente con este tema, pero el no tener ningún tipo de cuajo o de quórum en ese sentido, pues me voy haciendo viejo, ¿vale? Me voy apaciguando, ¿no? Y sí que lo veo muy directamente. Cuando yo en un momento determinado planteo, es decir, cuando yo me pongo tan sumamente pesado, es decir, por favor, decidid lo que queréis hacer en esta clase, lo que queréis estudiar, cómo lo queréis hacer. No lo hago porque sea no lo hago porque quiera evadir responsabilidades, sino porque quiero, en cierta manera, compartir esa responsabilidad de que sois vosotros directamente los dueños de vuestro mundo y sois responsables del mundo que tenéis, ¿vale? Y de la educación que tenéis y de lo que gestionáis en casa, ¿vale? Y que lo podéis cambiar si queréis. Y sobre todo, a mí me preocupa cuando no hay ningún tipo de... cuando no soy capaz de movilizar en cosas tan pequeñitas, que si no lo hacéis ahora en esta clase, ¿dónde lo vais a hacer? Esa es mi pregunta. O sea, siempre tengo la idea de que todo ese tipo de información en un momento determinado bloquea, porque es muchísima, pero en un momento determinado siempre cuaja o lo ves enlazado a otra persona o no es el momento adecuado. Pero creo que es importante planteárselo. Y por eso está Juanjo aquí, ¿vale? En ese sentido, porque lo vemos, en cierta manera, yo creo, hemos visto como un espejo en ciertos aspectos y que conectamos bastante bien. Es decir, esto lo veo necesario para contarlo en todos los sitios, en educación primaria y sobre todo, yo como educador me tengo que plantear, por la parte de responsabilidad que me toca, ver cómo puedo modificar ese tipo de cosas y facilitar un tipo de cambio, un tipo de mejora. No quiero una crítica por una crítica, quiero también buscar aspectos para mejorar. Si no, no me sirve la crítica, ¿no? Es decir, no me sirve ser tan pesimista si luego no soy capaz de modificar todo eso. No me parece ético. Y por eso esta situación y este momento determinado, ¿no? Y realmente decir, oye, estoy aquí, ¿cómo lo puedo hacer? Y que en cierta manera puede salir en esta clase. Es decir, ¿cómo puedo establecer unas pautas de activación para que eso cale a los demás? Es cierto que el género, o sea, que la gente es bastante impermeable a ciertos aspectos, pero también es cierto que hay ciertas experiencias que nos hacen captar más cosas y que hay actividades artísticas que son increíbles, son perfectas, son alucinantes. Todas esas estrategias de comunicación que nos estaba hablando antes Juanjo, las están hechas por artistas. ¿Por qué no podemos establecer unas técnicas de comunicación que realmente hagan ver esa situación tan sumamente incomprensible, estúpida que nos ha expuesto hoy Juan? Ese es mi problema, es decir, ¿cómo no somos capaces realmente los artistas de hacer ver texto de una manera clara al resto de la sociedad y establecer unas mínimas pautas para que eso provoque a otras personas y genere otro cambio? O sea, que no estoy diciendo que vivamos todos en un estado de bienestar, no, estoy diciendo de cosas muy básicas, que estamos hablando de cosas muy salvajes y unas desigualdades tremendas, ¿vale? Esa es mi pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? Y eso lo traslado, es decir, ¿cómo se puede establecer ese tipo de movimientos, ¿no? Y yo creo que el tema, como también ha mencionado Juanjo, que el tema, la red, es muy importante. Lo considero como algo muy importante, porque hay movimientos muy similares en ese ámbito. Ya me queda a gusto. Por un año. ¿Qué se os ocurre? ¿Lo compartís o no lo compartís? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo hacer una confrontación? Yo primero agradecerte la charla, Francis, Juanjo, y sobre todo, fíjate, yo no era consciente de que no podíamos ver esa información. O sea, yo pensaba que todo salía del BOE. El BOE aparecía que ganaba un concurso, que te lo juro, no estoy... Y yo creo que muchos de aquí teníais la misma idea que yo. O sea, hasta ahora estaba pensando, y en estos procesos de selección para ayuntamiento y tal, nunca he sabido cómo ha funcionado, ni por qué ha ganado alguien que no tenía el título que yo sí tenía que tener y él no.
Pensaba que eso salía mágicamente. No, eso sorprende muchísimo. La verdad que esos estudios sobre acceso a la información en España nos siguen, bueno, los hallazgos que tenemos nos reímos mucho, pero son bastante tristes por otro lado. O sea, las cosas más peregrinas que venían información en base a no se sabe qué. O sea, de hecho, la estrategia que tenemos, yo formo parte de una ONG que se llama Access Info. Y entonces estamos iniciando una estrategia de litigio contra el Estado. O sea, porque en realidad cuando tú pides algo al Estado, estás abriendo un proceso administrativo. Entonces, el litigio va porque ellos no te contestan, tú haces un recurso, ellos dicen que no, entonces vas a la siguiente instancia, para intentar que haya jurisprudencia sobre el tema. Yo ahora mismo, en el Tribunal Superior de Justicia, estuve el viernes, me meto en unos líos. Tengo un juicio contra el Ministerio de Cultura porque... Tú con pequeños. Contra el Ministerio de Cultura porque nos ha negado la información sobre el informe anual que tiene que enviarle la SGAE al Ministerio de Cultura sobre cómo gestiona los fondos. Bueno, sabéis que la SGAE recibe dinero del canon, pero ese canon es tanto porque en la SGAE no están todos los artistas, están algunos artistas. Entonces, y la SGAE es privada. Entonces, el Estado le da el dinero a la SGAE, dinero público, dinero nuestro, se lo da a una entidad privada para que ella gestione una parte entre sus socios, artistas, y otra parte para el resto de artistas que no están en la SGAE. Entonces tiene que hacer actividades que fomenten el tema artístico y tal, como para devolverle a esos artistas que no forman parte de la SGAE ese dinero que también es de ellos. Entonces nosotros le hemos pedido el informe de la SGAE que explica cómo gestiona ese dinero, ¿vale? Y el Ministerio nos ha dicho que eso no es un expediente administrativo, no sé exactamente qué ha contestado, una cosa. ¿No? Pero si es una empresa privada, tiene que tener esa información. Si la SGAE es privada... La SGAE es privada y la SGAE tiene que reportar al Ministerio. Y nosotros hemos preguntado al Ministerio. Y el Ministerio pasa. Y el Ministerio nos dice que no... ellos, a ver, intentan, son abogados lo que hay, entonces cogen ahí la ley de procedimiento administrativo y dicen el 3.2 que es un expediente administrativo, no sé qué, este informe no se puede considerar expediente administrativo. Y tú dices, vamos a ver, por lógica, yo, ciudadano, tengo derecho a conocer eso, además, no viene al caso, pero yo también soy artista, no de la SGAE, ¿vale? Y estoy planteándome, porque yo escribo canciones, planteándome si me meto en la SGAE o no me meto en la SGAE y demás. O sea, aparte que lo hago como activista y demás, pero vamos, que es el caso. Entonces, que a mí el Ministerio de Cultura, para un dinero que se supone que es para mí, ¿vale? Porque ese dinero es de todos, también mío, pero que vosotros me habéis dado a mí una monedita porque yo hago canciones. Me dice el Ministerio que no, porque no sé qué, un expediente administrativo, no sé qué, no sé cuántos. O sea, yo no sé nada de derecho, pero evidentemente me parece ridículo. Entonces, vamos al Tribunal Superior de Justicia, luego al Tribunal Supremo y luego a Bruselas, no sé. Y vamos con varios casos, otro con este es uno, otro es con el gobierno vasco, otro es con Zapatero. Tenemos bastantes. Otro es muy bueno, que es con el Ayuntamiento de Madrid en el cumpleaños del rey, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Madrid publica en El País un pedazo de, como si fuera una esquela, pero de felicitación, no sé cómo se llama, un anuncio allí de toda una página del País que felicita al rey. Los ciudadanos de Madrid felicitamos al rey por su cumpleaños, no sé cuál. Entonces le hemos preguntado que cuánto le ha costado el anuncio. Y entonces nos contesta diciendo que bueno, que esos son unos baremos, que la no sé qué, bla, 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 no dice cuánto.
oiga, que hemos preguntado que cuánto, otro texto. Bueno, eso se calcula por no sé qué, te sueltan ahí un rollo. Y dicen, o sea, ¿usted cree que yo soy tonto o...? Entonces, pues nada. Que no, a ver, no cuestiono que los ciudadanos de Madrid le quieran felicitar al rey. No estoy cuestionando la monarquía, no estoy cuestionando, lo puedo cuestionar y estoy en derecho de cuestionarlo. Simplemente estoy diciendo que cuánto ha costado. No sé. O sea, es una cosa tan obvia. Pero bueno, es curioso. Yo insisto, una vez más, me gustaría saber, es decir, ¿cómo valoráis todo esto? Me gustaría ver un poco un feedback, ¿no? Yo quería decir, a cuenta de lo que estás diciendo, que efectivamente uno de los grandes asignaturas pendientes de las organizaciones que están trabajando en el tema de responsabilidad social, por ejemplo, y de acceso a la información pública, pero centrándome más en responsabilidad social, que hay bastantes que lo están haciendo, pero está trabajando Intermon, está trabajando SETEM, están trabajando Amnistía Internacional, Greenpeace, o sea, están muchas metidas en este tema de cómo las empresas actúan. Hasta ahora, gran problema, la gente no se entera. O sea, los foros donde estamos discutiendo los procesos, arriba, siempre somos los mismos, la gente de a pie no entiende de qué estamos hablando. Yo creo que eso hace un poco referencia a lo que he dicho de la tecla, y yo creo que entonces lo que habría que hacer sería buscar otra tecla por la que te puedas meter, otro botón por el que te puedas meter, y a través de allí Claro. es como una especie de engaño. No, es como porque si son... ves una ventana abierta en una casa y entonces te metes porque quieres ir al piso de abajo, pero te has metido por el de arriba. Esto es un poquito así, ¿no? Sí, sí. Intentarte Puede ser, engañar, pero en realidad son cosas muy básicas, son derechos básicos, la gente lo entiende. Sí, tú rediriges, tú les llevas diciendo no sé qué, no sé cuántas, pero no, ¿sabes? Pero en ese sentido los artistas, por situaciones obvias, hemos tenido que jugar siempre, históricamente, con eso. ¿Vale? Con la trampa. O sea, con la trampa, porque como hemos sido siempre unos incomprendidos, yo pues bueno, vamos a hacer esa estrategia que, como lo habías dicho, que vamos a hacer del un inconveniente o de un riesgo una ventaja, una oportunidad. Y pues en cierta manera eso es lo que estamos haciendo siempre. Deberíamos utilizarlo. Somos unos magos en ese sentido. O sea, tenemos que dar la vuelta y ver cómo se sucede todo eso, ¿no? Es decir, actitudes como las de Cirujeda, ¿no? Que empiezan a buscar dentro de la ley para hacer lo que le da la gana, ¿vale? Ese tipo de actitudes son muy interesantes para poner de manifiesto que esto no funciona y transmitirlo a los demás. A mí, Juanjo lo ha dicho, el activismo, o sea, el activismo y el accionismo, en cierta manera, es lo mismo. Y surgió, o sea, hemos estado analizando que todo esto surgió bajo un tipo de circunstancias social-políticas determinadas. Para mí es un deber por contenidos, lo dejo bien grabado, por contenidos en la asignatura, que eso está grabado, hablar de esto, ¿vale? Es fundamental. Y los resultados no los pasáis. No sé si los puedo utilizar. No, se me queda ya, se nos ha echado el tiempo encima, pero yo creo que esto sería no lo quiero dejar así, ¿no? O sea, no lo quiero dejar así, quiero abrir un debate en nuestro grupo, tenemos un grupo, para ver qué es lo que sale de todo esto, ¿no? Y se pueden hacer cosas, ¿eh? Y hay esa necesidad, además, hay esa necesidad de creatividad, de cómo hacer que esto la gente lo empiece a entender, ¿no? Y nos empecemos a cuestionar los ciudadanos. Lo que pasa es que con la llegada de esta crisis, porque claro, si a ti no te afecta, en realidad pues ya es un tema intelectual, ponerte a pensar, pero si te afecta, y empiezas, pero a mí, ¿por qué me encuentro en el paro ahora con la hipoteca aquí? Pero vamos a ver, ¿por qué? Y si yo llevo trabajando toda mi vida, entonces es cuando la gente se echa a la calle, la gente empieza a preguntarse qué ha pasado, quién es el responsable de esto. Eso viene ahora, eso va para empezar a pasar. Yo creo que es un punto de partida tremendamente importante, ¿no? Es decir, que se aproveche esa coyuntura, que no es una coyuntura, que es una evidencia, ¿no? Para empezar a trabajar en ese aspecto, ¿no? Y la crisis, para el arte la crisis suele ser muy buena, ¿no? O sea, crisis sociales, ¿no? Yo creo que a nivel creativo, sí. En este caso estoy súper agradecido a Juanjo porque yo creo que nos ha metido en una dinámica interesante. Ya son las que los aplausos.
y ideas muy buenas para hacer cosas, o sea que tenéis mucha suerte. Es una caja de Estar en su Pandora. clase, sí. Intercambio de pilotos, eso está pactado.